Este año, a final de octubre, principio de noviembre, en Rusia, se cumplirán los 100 años del golpe de Estado bolchevique que dio lugar a los estados comunistas, que han sido la mayor fuente de destrucción de vidas humanas, de destrucción también de riqueza, de opresión, de esclavitud, de tiranía y de mentira durante casi todo el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Según el diario Izvestia, hace 20 años, exactamente el 30 de octubre, en fin, a la hora de cumplir, según el calendario ruso, los 80 años de la revolución bolchevique, el diario Izvestia publicó por primera vez los datos suyos, los datos rusos, sobre los asesinatos sistemáticos, las masacres sistemáticas cometidas por el régimen soviético, desde su fundación por Lenin y Trotsky, en el golpe de Estado, que no fue ninguna revolución, fue un miserable golpe de Estado, contra el gobierno provisional y el Parlamento, gobierno extraído de la Duma, el gobierno democrático, salido de la Revolución de Julio. Según los datos oficiales rusos, el régimen soviético, creado por Lenin, del que este año, a final de octubre, se cumplirán 100 años, habría asesinado a unos 60 millones de rusos. El siguiente, el régimen ruso comunista, tomado siempre, porque todos han copiado desde entonces, todos los regímenes comunistas, desde el primero, desde Lenin hasta Castro, han sido idénticos. Todos han calcado la misma fórmula: mentira y terror, terror y mentira y masacres sistemáticas. Según los propios rusos, todos los regímenes comunistas habrían asesinado, repito, estos son las cifras de hace 20 años en el periódico Izvestia, a 110 millones de personas. De las 170 millones de personas que perdieron la vida por diversas masacres, guerras camufladas, hambrunas para provocar la muerte de la gente en el siglo XX, que ocasionaron 170 millones de muertos en todo el mundo, 110 millones de esos muertos lo fueron directamente por el comunismo, promovidos, organizados, perfectamente planificados y ejecutados por los diversos regímenes comunistas que desde hace 100 años han ensangrentado la faz de la tierra. No es que no haya habido otros gobiernos siniestros, ninguno tan duradero, ninguno tan letal, ninguno tan asesino como el régimen soviético, creado por Lenin, repito, en octubre hará 100 años. Por respeto a las víctimas, sobre que se puede discutir, naturalmente los historiadores discuten, murieron tantos de hambre, desaparecieron tantos millones, que es muy difícil establecerlo. Unos meses después de salir el informe oficial en Izvestia sobre los 60 millones de asesinados por el comunismo en Rusia, en el Imperio ruso, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, después salió el Libro Negro del Comunismo en Francia. El Libro Negro del Comunismo no calcula que hubo 60 millones de asesinados por el comunismo en Rusia y 40 en China, sino al revés, 40 en Rusia y 60 en China. Pero el gran problema es que en China ha habido siempre tanta gente, y había tanta gente en Siberia, murieron tantos y tantos millones, que lo único que podemos constatar con bastante seguridad, en el último libro del Gulag de Anna Applebaum, es que solo rusos y algunos extranjeros pasaron por los campos de concentración, donde muchos murieron, 27 millones de personas. 27 millones de personas. Cuando Lenin llegó al poder, Rusia tenía unos 130 millones de habitantes, 140, porque era un poco difícil hacer el censo de las inmensas estepas asiáticas, etcétera. España tendría entonces pues unos 22 millones. España tiene hoy cerca de 50 millones. Rusia tiene los mismos que tenía en tiempos de Lenin hoy, 130 millones. Le corresponderían tener 500 quizá. No pudo ser. Los comunistas mataron a una cuarta parte de la población.
Los mataron porque eran de otra clase, porque no eran lo que los comunistas decían que fueran. Mataron a hombres, a mujeres, a niños, mataron a familias, mataron a clases enteras, exterminaron al campesinado. En el caso de Ucrania, deliberadamente lo mataron de hambre. Les robaron el grano y dejaron que murieran hasta 5 millones de personas de hambre. Solo en Ucrania. Solo en un año de Stalin. Lenin ya lo había hecho antes. Y con Lenin murieron unos 2 millones. Pero ayer, en el Ayuntamiento de Madrid, un sujeto que mezcla la facundia con la soberbia con la ignorancia con la estupidez y la estupidez con la ofensa a la sensibilidad humana elemental, un sujeto llamado Sánchez Mato, que es nada menos que el encargado de gestionar la economía de la empresa del Ayuntamiento de Madrid, hizo ayer la siguiente defensa de lo que llama la hermosa revolución rusa, donde solo dice murieron 5 personas. Bien. Dice, ayer se puso chulo este analfabeto, este Sánchez analfamato, y le dijo a Percio Balmanglano, concejal del PP, voy a decirle alguna cosita por si le suena. Mire dónde encuentro hermosura yo. Yo le encuentro hermosura al derrocamiento liderado por obreros y campesinos de un sistema feudal en el que la nobleza, con el zar a la cabeza, era la clase privilegiada en Rusia. Tenían una serie de privilegios y podían vender a personas junto con la tierra. Eso es lo que podía ocurrir en la Rusia de 1916. Eso que a usted le parece lógico y normal, no lo pueden ver hermoso, que el pueblo lucha contra la tiranía. Pero algunos sí lo vemos hermoso, afirmó Sánchez Mato, Sánchez analfamato. Dice que la servidumbre existía en la Rusia de 1916. La servidumbre fue abolida por el zar Alejandro II en 1861. En 1861. Es decir, 55 años antes de lo que dice este sujeto que abolió Lenin. El golpe de Estado bolchevique no fue contra el zarismo. El zar ya no existía. Había un gobierno provisional republicano. Desde septiembre una república que personificaba Kerensky, el socialista Kerensky. El zar con su familia estaba recluido. El zar había abdicado ya en febrero y, por supuesto, la revolución de febrero fue una revolución democrática. Y entre febrero y julio, donde los bolcheviques por primera vez intentaron por las armas tomar el poder, lo que se impuso fue convertir una monarquía en una república parlamentaria. Podía haber sido una monarquía parlamentaria, pero se cruzó la Primera Guerra Mundial y entonces, digamos que ese tránsito que podía haber sido pacífico no lo fue. Pero miente Mato cuando dice que los bolcheviques liberaron a Rusia de la servidumbre. No. De la servidumbre los había liberado, repito, el zar Alejandro II, toma nota, analfamato, el zar Alejandro II en 1861, que por cierto 20 años después fue asesinado por los comunistas anarquistas, totalitarios, que en Rusia han sido un vivero inagotable. Lo que sucedió realmente en lo que llama la hermosa Revolución de Octubre es que el siniestro Lenin con el siniestro Trotsky y los siniestros Kamenev, Zinoviev y otra gentuza, asesinos fundamentalmente, dieron un golpe de Estado contra el gobierno provisional legítimo, elegido por la Duma, es decir, por el Parlamento ruso. El asalto al Palacio de Invierno no fue el asalto a ningún palacio del zar. Es probable que analfamato, como es analfabeto, pues no lo sepa. Pero fue el ataque a la sede del gobierno provisional, de la que huyó cobardemente su presidente Kerensky buscando refuerzos. Pero se presentaron unos jóvenes cadetes y unas mujeres de lo que llamaban el Batallón Femenino de la Muerte, de ciclistas, que defendieron durante un día entero a los pistoleros bolcheviques, defendieron al Parlamento, al gobierno salido del Parlamento, de los pistoleros bolcheviques. Resistieron un día, hubieran resistido hasta la muerte, hasta que los ministros, asustados, socialistas, blanditos, son como los que tienen en el gobierno de Madrid a los comunistas, pues decidieron que se rindieran. Algunas de las ciclistas fueron violadas, práctica costumbre de los bolcheviques ya desde entonces,
hasta la violación masiva de mujeres alemanas en la Segunda Guerra Mundial, como parte de la victoria del Ejército Rojo. Esa es la parte que no se cita nunca y que las pititas y las tanias no citan jamás. La costumbre de abusar de las mujeres y de violarlas con excusas políticas. Pero es que Sánchez, analfabeto o analfamato, se olvida además de que ningún partido ruso, ninguno reconoció el gobierno de Lenin, ninguno, ni los mencheviques, que eran los socialistas, otra parte del Partido Obrero Socialdemócrata, ni los socialistas revolucionarios, ni los cadetes del Partido Liberal Constitucional, ninguno, ni uno solo, reconoció el golpe de mano que supuso el asalto a la sede del gobierno provisional en el llamado Palacio de Invierno, donde no había, repito, ningún zar, no existía el zarismo, no existía la monarquía. El golpe fue contra la democracia y la libertad en Rusia. Y como no tuvo más remedio Lenin que convocar una asamblea constituyente, en la asamblea constituyente se constató lo de siempre, que Rusia odiaba y temía a los comunistas bolcheviques. Tanto es así que la asamblea constituyente, con mayoría de socialistas revolucionarios, mencheviques y una presencia significativa, sobre todo en las grandes capitales, de los cadetes del Partido Constitucional Liberal, fue disuelta por la fuerza, por un marinero borracho a las órdenes de Lenin. La asamblea, la constituyente, para crear la constitución liberal, democrática, después de la revolución gloriosa, democrática, popular, es así, donde los bolcheviques no pintaran nada. Los bolcheviques eran un partido de fanáticos, despreciados por todo el mundo, de pistoleros que cobraban de Alemania. Era un partido alemán, era un partido para fomentar la deserción en el ejército ruso. Lenin fue pagado por Alemania, el Pravda estaba pagado por Alemania, el tren blindado fue para llevar a Lenin, para que todos los soviets de soldados controlados por los bolcheviques fomentaran la deserción y favorecer a Alemania en el frente, nada más, y por eso eran despreciados por todo el mundo. El golpe de Lenin fue un golpe contra el gobierno provisional de la República y después contra la Asamblea Constituyente. El golpe de Lenin fue un golpe contra las libertades. Nunca fue apoyado por la gente. Por eso Lenin tuvo que matar a 5 millones de personas. Por eso Stalin tuvo que matar a 43 millones de personas. Primero porque eran unos asesinos. Luego porque el comunismo es un régimen de asesinatos, de masacres. Porque es así. La gente no quiere que le roben lo suyo ni que le manden. Los tienen que matar. Y eso es lo que hicieron en Rusia. Es más, por si acaso se quejaban, los mataban antes. Esa es la hermosa revolución que el analfamato defendió ayer en el Ayuntamiento de Madrid. Yo hoy propondría una moción, si perteneciera al Ayuntamiento de Madrid, para la expulsión inmediata de Sánchez Mato, de ese ayuntamiento, que ofende a todas las víctimas del comunismo en estos 100 años, a esos 100 millones de muertos por el comunismo, y luego para que se alfabetice, para que no diga que los bolcheviques abolieron la servidumbre. La servidumbre estaba abolida medio siglo antes. Lo que ellos impusieron fue la esclavitud, que es lo que defiende este sujeto. En fin, vamos a ver cómo está el tiempo.